Josué 5, empezando en el versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esa es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra, la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, o sea, incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Esa es la palabra inspirada y perfecta de nuestro Dios. Vamos a orar que nos ayude a entender y después aplicarla a nuestras vidas. Padre, damos muchas gracias que nos vas a hablar en ese tiempo, que no tenemos que estar buscando las palabras de los hombres, sino tenemos la palabra de Dios. Enséñanos, te pedimos. Llénanos con tu Espíritu Santo para entender tu palabra escrita. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Cuando hablamos del tema de la preparación espiritual, ¿en qué piensas? ¿Qué significa la preparación espiritual? ¿Qué significa preparar nuestros corazones espiritualmente para vivir conforme a la voluntad de Dios en la vida diaria? Ahora, creo que deberíamos meditar en esta pregunta y buscar una respuesta, porque muchas veces cuando pensamos en la palabra preparación, pensamos en las cosas externas. Pensamos: bueno, me preparo para salir vistiéndome, penándome. Me preparo para el domingo preparando la comida de antemano. Y por supuesto, esas cosas son ciertas. Necesitamos hacer esas cosas externas para prepararnos, ya sea para el domingo o para otros días. Pero a veces olvidamos de lo que Dios quiere, lo que Dios requiere de nosotros. No simplemente una preparación externa, sino una preparación espiritual, de corazón, algo interno. Puede ser una preparación así para el domingo, por ejemplo. Eso es muy válido y muy importante. Tenemos que prepararnos para los domingos. Pero a todo me refiero a prepararnos espiritualmente para toda la vida, toda la vida cristiana. Porque nosotros sabemos que estamos en una batalla espiritual. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a eso. Cada día enfrentamos la batalla y necesitamos estar preparados. Preparados para enfrentar la tentación, el pecado y todas las dificultades de la vida. Hemos estado estudiando el libro de Josué y aprendiendo cómo nos da ejemplos e ilustraciones en cuanto a principios bíblicos que todavía se aplican a nosotros hoy en día. Y no es diferente hoy. En este capítulo vemos el tema de la preparación espiritual. Aquí la preparación espiritual del pueblo de Israel antes de iniciar la guerra en contra de los cananitas.
Y normalmente cuando leemos Josué nos enfocamos en la preparación militar. Y bueno, Josué e Israel también se enfocaron en eso. Pero fíjense que antes de entrar a la primera batalla, Dios quería enfatizar a los israelitas la necesidad de su preparación espiritual. Dios estaba más interesado en la preparación de sus corazones que la preparación de su ejército. Entonces, ellos, y por supuesto, porque ¿quién iba a hacer la conquista? ¿Los israelitas? No, Dios, por medio de los israelitas. Entonces, tiene sentido que ellos tenían que estar preparados para estar en su presencia. Él iba a ganar la batalla, Él iba a estar con ellos, con su poder, tenían que estar preparados. No solamente ellos, esto sigue siendo la verdad hoy en día. Nosotros, el pueblo de Dios, necesitamos estar preparados espiritualmente para ganar las batallas en la vida cristiana. Ya no son batallas físicas, ya no vamos a otro país y nos vamos a matar a la gente. Por supuesto que no. Es una batalla espiritual. Luchas constantes, diarias, y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados confesando nuestros pecados, viviendo en santidad y confiando en nuestro Dios. Y todas esas cosas vamos a ver reflejadas en nuestro pasaje de hoy. Los que no pensemos tanto en una preparación externa, que olvidemos que Dios ve el corazón, que Dios quiere que estemos preparados espiritualmente para ganar las batallas en la vida cristiana. Entonces, este pasaje aprendemos, en primer lugar, que la preparación espiritual no es siempre conforme a la sabiduría humana. Eso vemos muy claramente aquí, porque humanamente hablando, esta historia que apenas leímos no tiene sentido. No tiene ningún sentido lo que leemos aquí en Josué 5. Piénsenlo conmigo. Empieza en versículo 2 diciendo, en aquel tiempo, que nos señala que debemos pensar en el contexto. ¿En qué tiempo? Pues que hemos estudiado hasta ahora. Dios había mandado a Josué, Israel, a entrar a la tierra prometida para tomarla. Josué había mandado 2 espías, quienes regresaron a Josué, los israelitas, animándoles en cuanto a situación militar. Dijeron, toda la gente tiene temor de nosotros. Y para animar aún más a los israelitas, Dios apenas había hecho entrar a esta nación de Israel, de manera milagrosa, abriendo las aguas del río Jordán por más que 30 kilómetros, haciendo pasar el pueblo en tierra seca. Y debido a todo eso, leemos en versículo 1 de Josué 5, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Ahora entonces es el momento para el primer ataque, ¿verdad? Ellos deberían aprovechar el momento. Apenas habían pasado el río por milagro de Dios. La gente de la tierra está asustada. Ellos saben que no pueden resistir a este Dios o a este pueblo. Humanamente hablando, hubiera sido el momento perfecto para atacar Jericó, esta primera ciudad fortificada entrando a la tierra. Parece ser el momento perfecto para aprovechar el miedo del pueblo y atacar. Todavía están asombrados por haber visto el río Jordán abierto por tantos kilómetros y una nación entrando en tierra seca. ¿Verdad? Es lo que esperaríamos. Es lo que parece tener sentido en términos humanos. En una situación militar, aprovechen la situación. ¿Pero qué leemos? No, Dios tiene otra idea. Dios quiere que su pueblo se prepare espiritualmente primero, que muestre su fe en Él, su confianza en Él, que primero tenga corazones santos, que estén preparados espiritualmente antes de que Él pelee por ellos. Por eso Dios en este capítulo manda a su pueblo a circuncidarse y después celebrar la Pascua. Vemos en versículos 2 y 3. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Adalot. Y si vamos al versículo 10, vemos también que celebraron la Pascua. Ahora vamos a considerar el tema de la circuncisión, lo que significa. Pero primero, nada más pensando en el acto mismo. ¿Sí?
era literalmente la última cosa que deberían haber hecho en este momento. ¿Verdad? Apenas habían entrado a la tierra de Canaán con su ejército. Y ahora van a circuncidar a todos los hombres de este ejército, resultando que no van a poder ni moverse por algunos días. Sabemos que la circuncisión para un varón adulto era algo muy, muy doloroso. ¿Recuerdan la historia en Génesis 34? Cuando Simeón y Leví, los dos hijos de Jacob, engañaron a los hombres de Siquem, diciéndoles que podían hacer un acuerdo entre ellos y la familia de Jacob para que podían casarse los unos con los otros y los hombres en la casa de Siquem se circuncidaran. Lo hicieron y dice, el tercer día, cuando la palabra dice, sentían el mayor dolor. Llegaron Simeón y Leví y mataron a todos. Es otra historia, pero nos dice que por lo menos esos israelitas hubieran estado sin la capacidad de hacer nada por lo menos 3 días y probablemente más. No iban a poder pelear ninguna batalla, ni iban a poder levantarse de la cama. Entonces, no es solamente que ellos no aprovecharon el miedo de sus enemigos para atacar inmediatamente, sino también se hicieron vulnerables. Eso no tiene sentido. Ningún ejército debería hacer eso. Tal vez también lo estaban pensando porque sabían su historia. Seguro algunos israelitas estaban pensando, me acuerdo la historia de Simón y Leví cuando mataron a todos de Siquem porque se habían circuncidado. Nosotros lo vamos a hacer, tus canitas se van a dar cuenta, van a venir y van a matarnos todos. Eso no tiene sentido. ¿Qué estamos haciendo? Pensando en términos humanos, pensando en términos militares, es la cosa más tonta que pudieran haber hecho. Pero era más importante para Dios su santidad, su preparación espiritual, que su preparación militar. A veces no entendemos todo lo que Dios nos dice. Dice que los pensamientos de Dios son más altos que nosotros, sus caminos no son nuestros. Entonces no somos llamados como cristianos a hacer lo que nos parece correcto. Somos llamados a hacer lo que Dios manda y ordena. A veces no tiene sentido. A veces no parece tener ningún sentido lo que Dios nos manda. Pero ¿saben qué? No importa. No somos llamados a hacer lo que nos parece correcto. Somos llamados a hacer lo que Dios nos manda y ordena. La sabiduría divina es incomprensible para el hombre a veces. Aquí Dios no mandó a su pueblo a hacer lo que les parecía bien, sino nada más seguirle a Él y a su palabra. Y Dios muchas veces hace eso. Dios muchas veces escoge hacer las cosas de manera que no tiene ningún sentido para nosotros, para glorificarse a sí mismo, para que Él reciba más gloria. Es decir, en vez de hacer las cosas conforme a lo que nosotros esperamos, o lo que nosotros pensamos que sería mejor, Él lo hace de manera diferente, de manera rara, para que la gente se maraville de Él, para que el enfoque esté en Él y no en nosotros. Y pues hermanos, es tan importante para nosotros obedecer a Dios en todo, aún especialmente cuando tiene sentido. Somos llamados a obedecer a Dios, no debatir con Él. Entonces, de manera muy práctica para nosotros, no deberíamos simplemente hacer las cosas que nos parecen convenientes en el momento, ni hacer siempre lo que nos parece la cosa más natural hacer. Siempre buscar la voluntad de Dios y ver lo que Él nos dice en su palabra. Somos llamados a prepararnos espiritualmente, siendo fieles a Dios y sus mandamientos, aun cuando no tiene sentido en nuestra sabiduría humana. ¿Sí? Porque si Dios nos dice qué hacer, es lo que tenemos que hacer. No importa cuán ridículo parece en el momento. No importa lo que pensamos, o entendemos, o no entendemos. Un ejemplo práctico, a veces eso ayuda, ¿no? Te ofrecen un trabajo que paga 2 veces más lo que estás ganando ahora. ¿Sí? Te parece muy bien. Pero tienes que trabajar los domingos. Humanamente hablando, todos te dirán que debes aceptar el trabajo. Pero Dios ha dicho muy claramente en su palabra que el día del Señor es santificado, apartado, no deberías trabajar. Entonces, no aceptes el trabajo.
Algunos como doble de sueldo. Un ejemplo más difícil. Te ofrece un trabajo que paga 3 veces más lo que estás ganando ahora. Pero tienes que cambiarte a un lugar en donde no hay ninguna iglesia con sana doctrina. ¿Qué haces? Pues tampoco aceptas el trabajo. ¿Verdad? Porque tus prioridades están guiadas por Dios y su palabra. Y con una parte, entonces no es suficiente conectarte en línea. O sea, me voy a ese lugar y voy a ganar mucho más y me conecto en línea con mi iglesia. No. Estamos viviendo días muy raros, muy raros. Pero no es suficiente nada más conectarte cuando puedes venir a la iglesia. Creo que eso entendemos. Entonces, aunque ese trabajo te parece perfecto y vas a ganar más y pagar todas tus deudas y dar más dinero a tu esposa y a tus hijos, no lo aceptas. Porque la fidelidad de Dios requiere que rechaces esos tipos de oportunidades que parecen perfectas a la sabiduría humana. Pero Dios ha dicho otra cosa. Y sí, otros te van a decir que estás completamente loco. Pero no te importa. Porque Dios te está preparando espiritualmente, te está guiando en su camino y tú confías en Él. Recuerda lo que dice en 1 Corintios 1. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Entonces aquí Israel tenía que confiar en Dios. Tenía que tener mucha fe de que Dios sabía lo que estaba haciendo. Y no tomar decisiones basadas en su propia sabiduría en cuanto a lo que parecía mejor para ellos, sino obedecer a Dios y confiar en Él. Ahora, ¿qué es lo que Dios quería que hicieran? ¿Cómo quería Dios que se preparara? Vemos aquí 2 cosas, por medio de circuncidar a los hombres y después celebrar la Pascua. Eso nos enseña, en segundo lugar, que la preparación espiritual consiste en confesar el pecado y adorar a Dios, confiando en su presencia. Regresando aquí al versículo 2, leemos que Dios mandó a Josué a circuncidar a los varones israelitas. Ahora la pregunta, ¿por qué? Se supone que, como pueblo de Dios, como hijos de Abraham, con quien Dios había hecho un pacto y establecido una señal de la circuncisión para mostrar quién era para su pacto, quién no, se supone que todos esos israelitas hubieran sido circuncidados. Pero no, y el pasaje nos explica lo que pasó en versículos 4 a 7, que esos son los hijos de la generación rebelde que no había obedecido a Dios, que no había entrado a la tierra, que tiene que andar en el desierto por 40 años y morir todos los hombres en vez de poder entrar a la tierra. O sea, ellos eran israelitas, pero habían rechazado a Dios. Ellos tenían la señal externa, la señal del pacto, pero no la realidad. Y por eso, debido a su desobediencia, tampoco habían circuncidado a sus hijos. No habían obedecido a Dios en cuanto a darles la señal del pacto que Dios había mandado. Por eso aquí el pasaje nos habla de circuncidarlos la segunda vez. Solamente un hombre solamente puede ser circuncidado una vez. Aquí se refiere a la siguiente generación. La segunda generación también tiene que ser circuncidada. Y tiene mucho sentido porque si estas personas, si esta generación iba a entrar a la tierra y confiar que Dios iba a cumplir su promesa con su pueblo, entonces tenían que mostrar que eran parte de su pueblo. ¿Me entienden? Porque si iban a entrar a la tierra sin la señal de ser parte del pueblo de Dios, pues, ¿en qué estaban confiando? Necesitaban tener la señal del pacto. O sea, sí somos el pueblo de Dios para poder esperar su ayuda. Ahora, habiendo dicho eso, recuerden que aún en el Antiguo Testamento, la circuncisión no era una garantía de un corazón cambiado y salvado por Dios. Lo vemos con esta generación anterior. Ninguno fue salvo. Era una señal externa para marcar a esa nación que había sido escogida por Dios. Mostrar que una persona era externamente parte del pueblo de Dios. Pero no todos que eran circuncidados eran los hijos de Dios de manera espiritual. Por eso leemos mucho en el Antiguo Testamento del mandamiento de tener un corazón circuncidado. El acto externo debería apuntar hacia una realidad interna. Es lo que Dios quería que su gente hiciera antes de empezar la conquista de la tierra. Prepararse espiritualmente. No solamente la señal externa del pacto, pero Él quería también que ellos tuvieran corazones circuncidados
preparados espiritualmente para confiar en su Dios y seguirle con toda su vida. Cuando ya lo hicieron, vemos en versículo 9 de nuestro texto, Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. El oprobio de Egipto probablemente se refiere al hecho de que Dios había rescatado a su pueblo de Egipto hace 40 años, pero todavía no había entrado a la tierra prometida. Se habían andado en el desierto por 40 años. Y las naciones alrededores, especialmente en Egipto, pudieron haber dicho: pues sí, su Dios les rescató de Egipto, pero después todos están muriendo en el desierto. ¿Qué tipo de Dios es? ¿Qué tipo de naciones? Dios dijo: hoy he quitado de vosotros este oprobio. Ya han entrado como mi pueblo. Bueno, Dios nunca había abandonado a su pueblo, aún en esos 40 años. Recuerden que les había dado maná por 40 años para comer, pero fíjense aquí en versículo 12, que cuando entraron a la tierra y celebraron la Pascua, el maná cesó, porque los israelitas ya podían disfrutar el fruto de la tierra. Y como dije, cuando eran circuncidados, vemos en versículo 10 que podían participar en la Pascua, esta celebración que les recordó cómo Dios les había rescatado de Egipto, este símbolo de lo que Cristo iba a hacer en el futuro cuando murió por nuestros pecados. Aquí vemos el pueblo de Dios preparado para la batalla, ya preparados espiritualmente para la conquista de la tierra. Pues, muy bien, ahora nosotros también tenemos que estar preparados espiritualmente, de corazón. Pero entonces, ¿eso significa que tenemos que ser circuncidados y celebrar la Pascua? No nos quedamos con los símbolos, sino vemos lo que significan. Tenemos que ver el significado de los símbolos. La circuncisión de la carne simbolizaba el cortar la carne pecaminosa, simbolizaba quitar el pecado. Entonces necesitamos ser circuncidados, pero no físicamente, sino espiritualmente, así como vemos enfatizado en el Antiguo Testamento. Necesitamos que nuestra carne pecaminosa sea quitada, que nuestros pecados sean quitados. Ven conmigo en Colosenses 2. Aquí podemos ver la explicación de Pablo de este tema. Él nos explica lo que significa la circuncisión espiritual. Libro de Colosenses y el capítulo 2. Colosenses 2, y vamos a leer versículos 11 a 15. Colosenses 2, 11 a 15. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice Pablo: hemos sido circuncidados en Cristo, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Cuando morimos con Cristo en su muerte y resucitamos con Él con nueva vida, recibimos el beneficio de su obra en la cruz. Con Él pagó por nuestros pecados. Dice aquí que anheló el acto de decretos que estaba contra nosotros, la clavó en la cruz y triunfó sobre el enemigo. Entonces, es lo que pasa en la salvación. Recibimos una circuncisión espiritual. Nos salva de nuestros pecados por la obra de Cristo. Ahora, cada cristiano ha recibido esto. El hombre viejo, el cuerpo pecaminoso ha sido matado. No tiene vida, no tiene control. Pero ahora, como cristianos, somos mandados a hacer morir nuestros pecados. Entonces vemos en Romanos 6, cuando Pablo dice que morimos con Cristo, resucitamos con Cristo, y debemos considerarnos muertos al pecado. No debemos presentar a nuestros miembros como instrumentos de iniquidad. Entonces Dios nos ha rescatado del poder de nuestros pecados en la salvación. Él ha circuncidado nuestros corazones. Ahora, el resultado de una persona que ha recibido esto
es vivir a la luz de su salvación y continuar a hacer morir sus pecados cada día en su vida cristiana. Es lo que podemos ver en ese tema de la circuncisión. Y después de ser salvos, circuncidados de corazón, ya no celebramos la Pascua, celebramos la Cena del Señor. Porque ya no estamos viendo hacia el futuro, a lo que el Mesías va a hacer. Cristo ya hizo su obra. Él murió por nosotros. Y cuando celebramos la cena, recordamos lo que Él ha hecho por nosotros y nos fortalece para la vida cristiana. Entonces vemos aquí la preparación en esta historia. Los israelitas tenían que circuncidarse, celebrar la Pascua, confesar sus pecados. No se habían circuncidado, habían desobedecido a Dios. Pero no solamente necesitaban la circuncisión física, sino necesitaban también la realidad. Una relación con Dios, ser en verdad el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Y digo, necesitamos hacer lo mismo. Tenemos que confesar nuestros pecados también. Tenemos que mostrar que somos parte del pueblo de Dios por confesar nuestros pecados. No enfocarnos simplemente en la parte externa, sino en el corazón, en la realidad, en lo que Dios ha hecho y meditar en esa salvación que hemos recibido. Y por supuesto, si tú todavía andas en tus pecados, si todavía no has sido librado de ellos, si no has sido lavado de tus pecados, es lo que más necesitas en la vida. Confesar a Dios tus pecados y recibir la salvación en tu alma que Él puede proveer. Pero hay una pequeña parte más de nuestra historia que también nos habla de la importancia de la fe y la confianza en Dios mientras nos preparamos espiritualmente. Ahora podemos ver el tema del príncipe del ejército, con quien Josué se encontró en versículos 13 a 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. La primera cosa que nos llama la atención aquí es que Josué estaba en la presencia de Dios. Tenemos que establecer eso primero, ¿verdad? Que este personaje de Dios mismo, que era Cristo antes de la encarnación. Obviamente Josué no sabía eso al principio, ¿verdad? Porque hizo la pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y es muy raro cómo responde ese varón, ¿verdad? ¿Qué dice? No. ¿Qué tipo de respuesta es esto? O si eres o no eres. ¿Eres para nosotros o para los enemigos? Dice: no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Ahora, no estaba diciendo que era neutral. Vamos a ver que sí era por Israel. Pero Josué realmente no estaba haciendo la pregunta correcta. La primera pregunta debe ser: ¿quién eres? Y en la respuesta de este príncipe del ejército vemos que no era tanto que el varón era o no para ellos, sino que él vino como capitán de un ejército mayor, el ejército de Jehová. Ese varón no vino para juntarse con Josué y ayudarle. Vino para mostrar que Dios y su ejército ya estaba con ellos. ¿Se ven la diferencia? Es una cosa que sí, Dios, ven conmigo y ayúdame en mis planes. Es lo que queremos muchas veces. Dios, quiero que tú estés conmigo para que mis planes funcionen. Y Dios dice: no, yo tengo el ejército. Entonces este hombre dijo: estoy para mostrar que Dios está con ustedes. Eso no para juntarte, para ayudarte, sino Dios va a pelear la batalla. Es lo que Dios sigue haciendo para nosotros también. Príncipe del ejército habla de un líder, un capitán, el que guía a los soldados a la batalla. Y cuando Josué escucha sus palabras, ya sabe qué hacer. Se postró sobre su rostro en tierra y le adoró. Y puesto que este varón no rechazó la adoración, sabemos que de Dios mismo. ¿Por qué? Porque en la Biblia los hombres de Dios nunca reciben adoración, ni los ángeles, siempre la rechazan. Y entendemos aún más eso porque este príncipe del ejército de Jehová dijo a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo.
Es exactamente lo que pasó con Moisés en la zarza ardiente del lugar de santo, porque Dios mismo estaba. Entonces cuando Él dice, he venido ahora, entonces imagínense la seguridad y la confianza que esto hubiera dado a Josué. Ellos no van a tener que enfrentar esta batalla, los enemigos en Canaán, solos. Dios está con ellos. El mismo príncipe del ejército de Jehová está con ellos. No van a entrar en la batalla en sus propias fuerzas, sino guiados por y con el poder de Dios mismo. Qué ánimo para Josué. Es interesante que este príncipe del ejército de Jehová no apareció hasta después de la preparación espiritual de Israel. Después de que los hombres fueron circuncidados y habían celebrado la Pascua. No es que Dios no estaba con ellos antes, pero ahora que se había preparado espiritualmente, el pueblo de Israel podía disfrutar la plena certidumbre de la presencia y el poder de Dios. ¿Entienden eso? Porque como cristianos, Dios siempre está con nosotros. No nos abandona. El cristiano puede tener la confianza en su salvación. Pero cuando no estamos preparados espiritualmente y andamos en pecado y sin confesar el pecado y sin seguir a Dios, pues ¿qué confianza tenemos? Entonces, cuando confesamos el pecado y regresamos al camino de Dios, entonces ya tenemos esta misma confianza, la plena certidumbre que Dios mismo está en mi vida, está conmigo. Y así termina el capítulo. Parece tal vez la historia es incompleta. No vemos al príncipe del ejército de Jehová diciendo nada más he venido ahora y quita tu calzado. No manda a Josué nada, sino más apareció. Bueno, son dos posibilidades aquí. Por un lado, la historia está completa en sí, porque realmente Josué no necesitaba tanto saber qué hacer, necesitaba la confianza que Dios estaba con él. Y esto recibió, sin duda, en ese tiempo. Pero la otra posibilidad, y creo que es mucho más probable por el contexto, es que el príncipe del ejército de Jehová sí habló más con Josué. Y tenemos sus palabras registradas, empezando en versículo 2 del capítulo 6. Cuando Josué recibe las indicaciones específicas en cuanto a cómo conquistar a Jericó. Eso vamos a ver en 8 días. Pero fíjense que dice el versículo, mas Jehová dijo a Josué. Después tenemos las indicaciones específicas. Pero ya vimos, este príncipe del ejército es Dios mismo. Entonces es posible que el príncipe del ejército nada más apareció para darle confianza a Josué y después Dios habló directamente con Josué desde el cielo. Pero parece mucho más probable por contexto que aquí las indicaciones que Josué recibió de cómo conquistar Jericó son precisamente las palabras que este príncipe le dijo en ese momento. Pero por lo menos podemos ver aquí, sin ninguna duda, la fe, la confianza que Josué podía tener después de encontrarse con Dios mismo. Él y el pueblo se habían preparado espiritualmente. Y ahora la confianza, Dios va con nosotros. Su ejército está con nosotros. No necesitamos confiar en los ejércitos del hombre, sino en Jehová de los ejércitos, quien pelea siempre por su pueblo. Entonces, así como esta historia, nosotros también necesitamos reconocer la necesidad de prepararnos espiritualmente. A veces no parece tener sentido. Lo que Dios te dice, lo que Dios te manda, no parece ser lo mejor en tu vida. Pero recuerden, a Dios le interesa mucho más el estado de nuestros corazones, que hemos confesado nuestros pecados, que estamos viviendo por Él. Y podemos tener la confianza que cuando nos preparamos espiritualmente, Él va a hacer cosas increíbles en sus vidas. Como vamos a ver en 8 días, lo que hace aquí con Israel conquistando a Jericó. El problema es que muchas veces queremos la victoria antes de la preparación. Queremos que Dios nos dé la victoria antes de que nos preparemos espiritualmente. Así no funciona la vida cristiana. Queremos que Dios haga todo por nosotros, para que estemos bien, para que no tengamos problemas. Pero no queremos prepararnos, no queremos confesar el pecado, no queremos leer la palabra, no queremos confiar en la presencia de Dios. Pues no. Primero es prepararnos espiritualmente y después ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Lo tenemos confundido a veces y no es así. O a veces queremos prepararnos.
Queremos hacer cosas que nos parecen muy buenas para prepararnos espiritualmente, pero no conforme a la voluntad de Dios, sino nada más con la sabiduría humana. Tampoco va a funcionar. Necesitamos pegarnos a la palabra escrita de Dios. Y necesitamos la iglesia local y su liderazgo y la multitud de consejeros. Ustedes saben, a veces tenemos una decisión muy difícil que tomar e intentamos tomarla solo. Eso casi nunca funciona. Por eso tienes un pastor, por eso tienes una iglesia. Deben ayudarte a tomar esas decisiones. Tienes una comunidad de creyentes para ayudarte. Porque el problema es que a veces tenemos una decisión importante y decimos, bueno, me parece obvia la respuesta, es lo que voy a hacer, y lo haces. Ni consultas con Dios en su palabra, ni consultas con los hermanos, ¿y qué pasa? Te equivocas. No fue la decisión correcta, porque olvidaste lo que Dios había dicho. Y nada más tomaste decisión conforme a tus emociones del momento. Pues queremos evitar esto, porque no funciona, causa muchos problemas en la vida. A veces no te acuerdas lo que Dios dice, pero un hermano te acuerda. Entonces, hermanos, escúcheme bien. Cuando tengan decisiones difíciles que tomar, en vez de tomar la decisión y después avisar al pastor, hazlo conmigo primero. Y con los hermanos primero, porque no se mete conmigo, con todos, con alguien con quien tienes confianza. Busca sabiduría de los demás primero, consejo primero, y después puedes tomar la decisión. Pero somos tan independientes. Yo puedo solo, nada más yo y Dios estamos bien. Error. Dios te ha salvado y te ha puesto en un cuerpo y necesitas el cuerpo. Entonces eso es una cosa para aplicación. Otra cosa es para asegurarte que tienes la realidad de la relación con Dios y no solamente una señal externa. Ya no es por circuncisión, como vimos. Para personas que han sido bautizadas y vienen a la iglesia y no son salvas. Necesitamos más que solamente una señal externa, sino la realidad en nuestros corazones. Entonces que nos preparemos, hermanos, espiritualmente para las batallas de la vida. Lo estamos haciendo ahora, ¿verdad? El domingo, el día de reposo. En nuestro pasaje, los israelitas tenían que esperar, tenían que descansar, literalmente los varones, primero, antes de entrar a la batalla. Pues es lo que hacemos cada domingo, ¿verdad? Esperamos, descansamos, tomamos un día de cada 7 y no trabajamos, sino pasamos el tiempo con Dios en la iglesia, en la familia, con los hermanos, y así nos preparamos para las batallas de la semana. Porque, hermanos, a Dios le importa mucho más el estado de tu corazón que el estado de tu cocina. A Dios le importa mucho más el estado de tu corazón que el estado de tu cartera. A veces perdemos la bendición los domingos porque pensamos que tenemos tanto que hacer. Cuando tenemos tanto que hacer, ¿qué debemos hacer primero? Esperar. Descansar. Eso pues no parece tener ningún sentido. Tengo tanto que hacer, tengo que hacer muchas cosas. El domingo, no hagas nada. Descansa. Ven a la iglesia. Conéctate para el segundo culto. ¿Tienes otras cosas que hacer? Necesitas prepararte espiritualmente para las batallas que vas a enfrentar esta semana. Tú puedes tener tu cocina bien limpia y la comida preparada para mañana, o trabajando para que tengas más dinero, pero tal vez tu alma no está preparada para la batalla espiritual que va a enfrentar. ¿Y qué es más importante? A Dios le importa esas cosas, el estado de corazón mucho más que esas cosas. Tu cocina, tu tarea en la escuela, lo que sea. Descansa, aprovecha ese día y prepárate hoy para las batallas que vendrán esta semana. Vamos a orar. Señor, ahora hemos escuchado tu palabra. Ya sabemos lo que tú nos dices. Ahora necesitamos tu ayuda para ponerlo en práctica. Señor, es un peligro para nosotros en esta iglesia escuchar y escuchar tu palabra, pero no cambiar. Señor, a veces
Hemos escuchado la palabra por años. Y tal vez por años hemos salido de los cultos diciendo, sí, lo voy a hacer, y nada cambia. Necesitamos tu poder, Señor, para cambiar. Ayuda a cada hermano a entender el peligro espiritual de ser un oidor de la palabra y no hacer nada. Ayúdanos hoy, Señor, a aprovechar la bendición de un día apartado completamente para descansar en ti. Ayúdanos hoy a prepararnos espiritualmente para las batallas de la tarde, de la noche, de la semana, porque van a venir. Señor, ayúdanos a no estar tan preocupados por las cosas materiales y temporales y prepararnos para el trabajo y para la casa, que olvidamos cuán importante es prepararnos espiritualmente. Señor, convéncenos de nuestros pecados. Y después danos el poder del Espíritu Santo para cambiar. Te pedimos, Señor, que podamos ayudarnos unos a otros aquí en la iglesia para tomar decisiones, para cambiar prioridades. Ayúdanos a recordar que somos uno en Cristo, aún en esos días tan difíciles cuando estamos todos juntos presencialmente. Ayúdanos, Señor, te pedimos a entender tu palabra y ahora obedecer lo que dice. Eso te pedimos en nombre de Cristo. Amén.